¿Qué tal? Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues con Carmen Ortiz hemos seleccionado un segundo tema para discutir esta noche de viernes con ustedes. Como ustedes sabrán o recordarán, el día de mañana se cumple un aniversario del famoso caso de La Línea que tanta convulsión generó y tantos cambios tan importantes para el país ha marcado. Antes de entrar a analizarlo con opiniones muy calificadas, les tenemos preparado una pequeña presentación en torno a los antecedentes y para hacer un poco de memoria de todo lo que ha pasado en el país en el transcurso de este tema. Los invitamos a que la veamos. El 16 de abril del 2015, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala destapaban la caja de Pandora. De allí salieron todos los males para aquellos que utilizaban una línea telefónica para defraudar en las aduanas, cobrando sobornos millonarios a empresarios que ingresaban sus contenedores al país. A partir de ese día nada fue igual. Todo se descompuso, sobre todo para aquellos que gozaban de la cúspide del poder. ¿Dónde estaba Roxana Valdetti en esos días? La 2 de la línea, en aquel tiempo la vicepresidenta de la Nación, estaba en Corea del Sur, en la Universidad Católica de Daegu. Allí le entregaban un doctorado honoris causa por su labor social. Tenía el mundo en sus manos en el Oriente. En Guatemala comenzaba su debacle. A partir de allí, inició una serie de contradicciones que se hicieron evidentes cuando regresó el domingo y dio explicaciones contradictorias. Pregunta, ¿cuándo vino a Guatemala? No quedó claro. Aquí estoy presente, ¿no? Miren, unos dicen que el viernes. ¿A qué hora? Unos dicen que el viernes, otros dicen que ¿Qué día y a qué hora? Dicen que hoy. ¿Qué día y a qué hora? ¿Saben qué? Ahorita, esperen. ¿Qué día? Sí, no hay que gritarnos, aquí estamos contentos todos. Le estoy pidiendo a Karen que le saque fotocopia a mi pasaporte y ojalá sea la portada de dígalo usted, mañana. por favor. Se las va a entregar Karen, preguntas ¿No si se ya vino. recuerda qué día y a qué hora regresó a Guatemala? Si ya vino, con mucho gusto, ahorita mismo. Vicepresidenta, antes de que solo ustedes una pregunta. se llevan el Vicepresidenta, pasaporte. Pero todo lo que ha dicho el medio que miente no es verdad. No, yo no represento ese medio. Solo le quiero preguntar una cosa. Señora Valdetti, ¿nos puede decir, vicepresidenta? Señora vicepresidenta, disculpe, ¿nos puede decir usted acá? Hoy Valdetti se la pasa en una celda en Santa Teresa, orando y aprendiendo derecho para poder defenderse. Bueno, es un día que se despierta a las 7 de la mañana, por lo regular agradezco a Dios el día, me tomo un tiempo para platicar con Él y posterior a eso leo los medios de comunicación que tengo acceso, escucho los que tengo acceso también, me entero de la vida diaria del país, algunas cosas me sorprenden. ¿Qué le sorprende a Roxana Valdetti? Muchas cosas me sorprenden y después de eso pues o leo o escribo y así paso el día esperando que por la tarde llegue mi familia. ¿Pero qué hacía Otto Pérez Molina? Cuando la línea se evidenció, el general Otto Pérez Molina entró en un laberinto. Darle continuidad o no a la CICIG. Él no quería bajo el argumento que una evaluación técnica recomendaba que la comisión ya no trabajara en el país. La presión social lo doblegó. 7 días después de las capturas de la estructura, le estrechaba la mano a Iván Velázquez y anunciaba que la CICIG seguiría. He tomado la decisión atendiendo las recomendaciones emitidas por el Pleno de la instancia el día de ayer, la decisión de solicitar a la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG para que la comisión pueda continuar con sus funciones e iniciar procesos de acuerdo a las recomendaciones que la misma instancia me hiciera. Hoy, Otto Fernando Pérez Molina despotrica en contra de la CICIG como instrumento de Estados Unidos para intervenir en el país. En el fondo lo que hemos visto es que les ha servido al Ministerio Público para terminar de armar un caso y lo están terminando de armar con testigos protegidos. Vemos el caso de este señor González en donde primero nosotros vamos en su momento a decir las cosas que unas que mencionó y las otras que no mencionó, pero que hablan a favor de lo que nosotros vamos a defender. Pero quiero decirles de que testigo protegido o colaborador eficaz, en el caso como lo hizo González o como quieren poner a otras personas, en donde le sacan a la familia,
se va para Canadá la familia, le dan casa en Canadá, le dan carro, le pagan $5,000 mensuales, no le embargan ninguna de sus casas, no le embargan cuentas aquí. Así cualquiera quiere ser colaborador eficaz y cualquiera, además de eso, quiere decir lo que le digan que tenga que decir. Usted sabe que hay colaboradores eficaces, como lo hubo en el caso Rosenberg con los hermanos Valdés Pais, que cuando se estaba muriendo, el colaborador eficaz dijo que era mentira lo que él había dicho porque la CICIG lo había pedido que dijera esas cosas. El mismo señor Francis Valdés Pais me contó a mí, porque llegó allá en donde yo estoy detenido a visitar a unos amigos de él, y me contó que a él le había hablado la CICIG para que él dijera quiénes habían matado a los señores Musa, y él les dijo, no sé quién los pudo haber matado. ¿Y sabe cuál fue lo que les dijeron? No, usted solo tiene que decir los nombres, nosotros se los vamos a dar. Entonces, colaboradores eficaces así. ¿Y en dónde estaba Juan Carlos Monzón? El jefe operativo de la línea, en aquel entonces, el secretario privado de la vicepresidenta, estaba con ella en Corea del Sur. Los dos se fueron, aunque el presidente Otto Pérez Molina argumentara que Valdetti partió sin comitiva. Eso no era cierto. Monzón viajó con su mentora. Allá en Corea se convirtió en prófugo de la justicia. Según Valdetti, lo llamó para pedirle que se entregara, pero este se esfumó en medio de los coreanos. Hoy, Juan Carlos Monzón es un colaborador eficaz por quien la CICIG pide protección para su vida. Solicitarle, en vista de lo manifestado por la defensa del señor Juan Carlos Monzón y igualmente por la situación que está atravesando el señor Estuardo González, en el entendido de que es menester que las autoridades correspondientes presten la debida seguridad y protección tanto al señor Estuardo González, que usted la ratificó aquí en esta audiencia ya, y para el señor Juan Carlos Monzón. Esto en el entendido de que son personas vulnerables en el estado en que se encuentran. En el sitio de reclusión, según sus manifestaciones, no existen las verdaderas medidas de seguridad, razón por la cual está de por medio la vida de unas personas que está garantizada por la Constitución, y en ese orden de ideas, señor juez, le solicito que se ratifique la solicitud de prestarle la debida protección a estas dos personas. ¿Qué hacía Salvador Estuardo González alias Eco? El jefe de la estructura externa de la línea, Salvador Estuardo González Eco, llevaba la contabilidad del 50% del dinero que ingresaba producto de los sobornos a los miembros de la línea. González fue uno de los capturados el primer día. Luego, logró una medida sustitutiva que le otorgó la jueza Marta Sierra de Stalin. La resolución estaba viciada y por ello fue revocada. Eco decidió entregarse de manera voluntaria en junio del 2015. Hoy es un colaborador eficaz del Ministerio Público y la CICIG y dispara contra Pérez Molina y Valdetti Elías. Entonces, si lo queremos ver es que del 31 de julio al 26 de agosto, el gran total de estas tres aduanas ha cobrado a los importadores 4.175.900, la parte 1 y 2, nivel 1 y 2, entiéndase, el presidente Otto Pérez Molina, vicepresidente Roxana Valdetti, se le entregó a Juan Carlos Monzón 2.492.450, y el resto de la estructura se repartió, desconozco cómo, 1.720.950. Para ese momento, la relación porcentual del nivel 1 y 2 y la estructura era 60-41. Ahí hay uno de más, pero debe ser un tema de redondeo. Se pretendía hacer una nueva distribución, ¿ya?, que se incluyera al sindicato y a la gente de seguridad. Sin embargo, esa distribución al final ya no se realizó. Simple y sencillamente era una propuesta para un antes y el después, en donde se iba a incorporar a la seguridad, ¿ya?, que era básicamente poder invertir en temas de seguridad, porque se tenía problemas de comunicación, se tenía problemas de seguridad, incluso se pretendía en algún momento contratar guardaespaldas para poder hacer el movimiento del dinero. ¿Y en dónde estaba la estructura interna? El jefe de la SAT, Omar Franco, para la línea Anteojitos, daba una conferencia con el mismo presidente de la Nación, Otto Pérez Molina, sobre cómo mejorar la recaudación tributaria. El mandatario le daba el espaldarazo. Solo horas después era capturado. El otro ex jefe de la superintendencia detenido fue Carlos Muñoz. En ese momento fungía como asesor del Ministerio de Finanzas. Hoy, ambos se encuentran en prisión en la zona 18.
La declaración de Salvador González, alias ECO, en contra de los demás supuestos acusados de formar parte de la estructura La Línea, no solamente se trata de que se adelante pruebas, sino que a criterio de expertos también en la forma de querer rebajar una pena a la que pudiese ser sometido. Es evidente que él era una pieza clave de esa estructura, ¿verdad?, de defraudación tributaria, y es evidente también que él ha roto sus vínculos y sus lazos con los demás miembros de la estructura. Recordemos que en estos casos hay muchos ejemplos a nivel mundial en donde una vez se ven contra la pared, la mayoría de miembros buscan cómo lograr también beneficiarse con medidas como la de delación. Sin embargo, no solo se trata de que ECO acuse a los demás integrantes, sino que también se pueda comprobar por parte del Ministerio Público, pues de lo contrario, su declaración no podría ser tomada en cuenta. Esto tiene que ser acompañado con pruebas. Recuérdese que el juez no solamente va a examinar la declaración de ECO, sino que también tiene que examinar todas las pruebas que lo lleven a una toma de decisión en donde defina quiénes son culpables y si son o son inocentes. Es un análisis integral de las pruebas que se le presenten. Los analistas concluyen en que este caso sigue siendo emblemático porque en el mismo se están utilizando las leyes que fueron creadas para este tipo de casos, por lo que también es una prueba de que las reformas a la ley contra el crimen organizado era algo necesario en el país. Pues bueno, justamente después de todo esto que acabamos de ver, cómo estamos hoy, además de lo que ha pasado, pero cómo estamos en este tema. Para eso nos acompañan el licenciado Marcio Palacios, director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el licenciado Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista, quienes nos van a ayudar con Carmen Ortiz a empezar a desenmarañar o a recordar y sacar algunas ideas de todo lo que estamos viendo y lo que se viene, ¿no? Carmen, pues sin más, te dejo la primera pregunta. Pues bienvenidos a ambos y la misma pregunta para los dos, quizá empezamos por Marcio. ¿Qué avances tú percibes a partir de lo que sucedió el año pasado? Es decir, ¿aprovechamos lo suficiente ese momento político como país? La gran pregunta era, lo peor es que no pase nada, decíamos nosotros hace un año. Y efectivamente hay diferentes opiniones. ¿Qué pasó? Unos dicen fue una conquista social, otros dicen un ejemplo mundial, otros dicen fuimos un gran laboratorio a nivel de América Latina, otros dicen fuimos un espacio para una revolución de colores, otros dicen una revolución que nunca fue. Las lecciones aprendidas que una gran movilización histórica, pero que esa movilización no implicó organización para un cambio sustantivo. Nosotros tenemos un registro de evidencia empírica que efectivamente hubo una intencionalidad de manipular la reforma allá, la renuncia allá, la justicia allá. En estas condiciones no queremos elecciones. ¿Por quién? Diríamos por los poderes fácticos, ahí diríamos entran algunas embajadas, entran diríamos algunos empresarios organizados y fundamentalmente el tema es de que después de un año no pasó nada en el sistema político y en la clase política. ¿Y ese era el objetivo de la manipulación de la cual tú hablas? Fundamentalmente. ¿No lograr las reformas de fondo? Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el sistema político garantiza corrupción, el sistema es corrupto y la clase política garantiza, diríamos, potencializar los intereses de aquellos poderes que no tienen nada que ver con el desarrollo integral de los guatemaltecos. Y la otra gran lección, la revolución no se hace sin organización. Claro. Es mentira que la revolución se hace por Facebook y por Twitter. Y está demostrado, diríamos, desde las acciones de hace un año, ciertamente las redes sociales ayudaron, fueron un medio para la movilización, pero esa movilización no implicó incidencia en la toma de decisiones, esa movilización no implicó ningún cambio sustantivo y eso es, diríamos, lo que nos queda ahora de cara a la marcha que viene en estos próximos días, porque nosotros, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos, a través de la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, sacamos la conclusión de que nosotros no queremos y no vamos a insinuar o a incitar más movilizaciones desde la Universidad de San Carlos si no hay una agenda táctica y estratégica que permita la reforma política de este país. Yo creo que a un año esa es la gran lección aprendida para nosotros. Juan Rodolfo, ¿cómo lo es? Miren, el dilema es ver el vaso medio lleno o medio vacío, y es que depende de dónde lo veamos. Yo creo que el aniversario que estamos hoy a la víspera sí trajo y está trayendo
cosas muy buenas para este país. Primero, logró movilizar y hacernos a todos conscientes de la corrupción galopante que en este país existía. Y no es que no lo supiéramos, pero es que no estábamos empoderados de eso. Segundo, en términos muy prácticos, votó un gobierno, y eso no es poca cosa. Evitó que Manuel Valdizón ganara las elecciones, y eso también es importante, y consecuentemente trajo al presidente Jimmy Morales como premio de consolación. Eso es una forma muy práctica y para evidenciar algunas cosas muy notorias. Creo que faltan muchísimas cosas, creo que los cambios no han sido de raíz, por supuesto. Yo no quisiera ponerme en el lado pesimista y decir lo que no pasó, yo prefiero pensar en lo que todavía no ha pasado, porque un país que por muchísimos años ha estado inmerso en corrupción, en apatía, total abandono, en abandono de los mismos ciudadanos, y que hemos sido conscientes o inconscientes cómplices y actores de lo que hemos construido, pues tampoco lo vamos a lograr en un año. Creo que se hicieron crujir ya los cimientos de una sociedad que ya no quiere más corrupción, que quiere transparencia, que ya no quiere que 18 niños diarios se mueran de hambre en este país. Y creo que de eso es importante. Marcio, pareciera que el único hilo conductor o lo único que hace converger a toda la población en este país es el tema de la corrupción. Y generó lo que generó en la movilización social, un efecto desarticulada y sin un grado de liderazgo en cabeza de una persona u organización, más allá del tema de la corrupción. Sin embargo, no hay indignación y no hay una postura ante los datos que nos arroja en COVID, ante lo que vivimos día a día que Juan Rodolfo nos decía, ante los índices de violencia, ante la incapacidad del Estado por recursos incluso económicos para atender las grandes necesidades y el abandono a cuestiones sociales. ¿Qué podemos esperar ahora en este arranque, además con tantos tropezones del nuevo gobierno, en función de esas grandes carencias? ¿Habrá algún despertar en función de eso? Nosotros esperamos que efectivamente eso surja. Yo creo que es necesario que surja. Pero aquí la gran pregunta es, ¿por qué a un año del caso de la línea estamos absolutizando el tema de la línea? Porque aquí es evidente, el día de hoy hay otras líneas. Y diríamos, ¿hasta cuándo el Ministerio Público y la CICIG va a llegar a la línea 2, a esas 1.900 empresas que evaden impuestos? La línea 3, que tiene que ver con efectivos del ejército y con efectivos del narcotráfico. La línea 4, que tiene que ver con los intereses transnacionales apadrinados por algunas embajadas. Eso es efectivamente a lo que hay que llegar, y es un proceso, como bien señala el colega, un proceso que implica tiempo y que debe de implicar mucha conciencia. Ciertamente hubo un cambio positivo, psicológico, antropológico y sociológico. Se pierde el miedo, se sale a la calle, se toma conciencia, se moviliza. Ahora el gran desafío es, bueno, nos vamos a seguir movilizando, ya hay una convocatoria para este próximo sábado, en función del día lunes, y en función, diríamos, a ver qué vamos a hacer ahora, porque si nos vamos a seguir movilizando sin una plena conciencia en función de lo que queremos solo lograr, pidiendo renuncias nuevamente, eso yo creo que no vamos, diríamos, a lograr un cambio sustantivo estructural. La gran lección aprendida, las jornadas de marzo y abril, ahí había organización en función de la incidencia. Las jornadas de abril a agosto, sin organización. Y entonces yo creo que nosotros, y hay que hacer una mea culpa también, como Universidad de San Carlos, no nos dimos cuenta, diríamos, de esa ola de intención en función de absolutizar la renuncia. Colaboramos con el tema de la reforma ya a través de lo que hicimos con la ley electoral y de partidos políticos. El tema de la justicia ya es otro tema que viene, diríamos, a aplicar lecciones aprendidas. Esa convocatoria de la CICIG, Ministerio Público, Gobernación, PDH, tendría que ser, diríamos, una convocatoria en función de que si vamos a lograr un cambio en el sector justicia, eso es para transparentar y para impactar en esos indicadores de pobreza, de hambre, de miseria y de exclusión social que hay en el país. Tocando el tema de CICIG, el año pasado se aplaudió mucho a la CICIG y prácticamente se posiciona como tanto la CICIG como la FESI como los grandes héroes o protagonistas nacionales, quienes en ese momento eran la voz disonante porque criticaban la presencia del comisionado Velázquez y su equipo en el país. Finalmente se moderaron y actuaron con cautela, pero ahora está emergiendo nuevamente alguna serie de críticas. Una, por ejemplo, que hay muchas capturas
pero ninguna sentencia. Claro, son casos complejos, pero el mensaje llega. Y el otro tema es el tema de la injerencia. ¿A qué atribuyes este cambio en las percepciones o en el discurso de algunos sectores? Mire, yo creo que tenemos que tener algo bien claro, y es que si la CICIG no hubiera reinterpretado su mandato a partir de del nombramiento como comisionado del doctor Velázquez, esto no estuviera pasando. Y esto es importante tenerlo claro. También es importante tener claro que Guatemala es un país muy pequeño, somos un país tercermundista y obviamente somos parte de una agenda de intereses más grandes. La corrupción en este país provoca de alguna manera, no de manera directa, una inmigración enorme, generalmente de niños hacia Estados Unidos, y eso a ellos les provoca un gran problema de seguridad nacional. Entre otras cosas, creo que la presión internacional, el contexto que había el país, provocó que estos cambios se dieran. Por supuesto que son buenos, pero yo no creo que sean producto de la conciencia de nuestras autoridades y de un cambio más allá de esto. Obviamente es parte de un plan más grande, que no voy a satanizarlo porque al final pues, nos trajo consecuencias positivas. Pues, las investigaciones, los procesos penales, lo que estamos viendo es importante. Pero ¿por qué hace un año la CICIG se eleva a los altares y por qué después de un año hay muchísima inquietud de lo que pasa? Y es que los guatemaltecos queremos resultados rápidos, los queremos ya, y esto hay que entenderlo, son procesos penales, son procesos largos, son procesos donde debe respetarse también el derecho de defensa, la presunción de inocencia, y las personas vinculadas a los actos de corrupción que están siendo sujetas de un proceso penal tienen derechos y garantías constitucionales que ejercer. En este juego de ir y venir, yo sí creo que el poder absoluto que tiene la CICIG y el Ministerio Público en este momento puede también dar otro tipo de resultados. Y es que estamos en un momento muy complicado, estamos luchando contra la corrupción, estamos a favor de la transparencia, pero también estamos en la encrucijada de defender nuestro Estado de Derecho. Si las investigaciones penales no se hacen respetando las garantías, respetando los derechos individuales establecidos en la Constitución, o con debilidades en el proceso se caen. Es como jugar naipe y ganar haciendo trampa. Por supuesto que vamos a ganar, pero si no respetamos el debido proceso, esto no creo que tenga los resultados que todos los guatemaltecos quisiéramos. Es un ejercicio de mucha síntesis. Si este proceso, atendiendo algunas cuestiones en el caso de la línea, arrojar una sentencia absolutoria, ¿qué nos espera a nivel de sociedad? Yo creo que es un espacio y es una oportunidad para dejar un precedente. El sistema de justicia tiene en sus manos, hay unos nuevos magistrados incorporando una nueva corte, las expectativas son muchas, el Congreso sigue en crisis de legitimidad. Diríamos, el presidente, el ejecutivo, está en constante desgaste, que le renuncie una ministra, el tema del veto, el tema de los gobernadores, el tema del transfugismo. Entonces, la crisis política, no hemos salido de la crisis política de la primera y segunda vuelta, algunos pensaban que con el 14 a las 16, que no fue a las 14, la crisis pasaba, la crisis continúa, y entonces será, diríamos, tarea de todos nosotros. Jugar de la mejor manera, éticamente, académicamente, científicamente, nuestro rol en función, diríamos, de ir garantizando esa construcción de un país mejor. Bien, se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a Marcio Palacios y también a Juan Rodolfo por habernos acompañado en esta oportunidad, a nuestro público televidente también por acompañarnos. Y ahora vamos con Rocío Lazo nuevamente, quien ya está lista para dar lectura a sus comentarios y su sentir sobre esta lectura del primer año después de que se descubriera el caso La Línea. Hablamos ahora sobre las lecciones y experiencias que han quedado del caso de La Línea. Esperamos sus comentarios en nuestras redes, en Facebook y en Twitter. Nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Luis Enrique Díaz. Queda esperar condenas y para eso falta que el organismo judicial camine bien y derecho. Aún no ganamos nada. Excomulgados comenta, ingenuidad ciudadana.
Justicia no es picota, no ser llamarada de tusa. Luego Juan Alvarado, quien nos dice que se debe de cambiar todo el sistema político actual para algo que realmente llegue gente capaz y honrada. Y por último Rodrigo, a un año de la línea y esto apenas comienza. Lo invitamos a seguir mostrando su opinión en nuestras redes sociales. Es momento de conocer toda la información sobre el mundo deportivo. Lo invitamos a que se quede en sintonía de A las 10 p.m.